Comportamiento del fuego, parte 9. En este apartado veremos los diferentes modelos de combustible, los índices meteorológicos de peligro y el sistema de Camber Prediction System. La combustibilidad. El concepto de combustibilidad se determina mediante el estudio de la cantidad de calor desprendida y de la forma de transmisión del calor en el medio forestal. Cuanto mayor sea la relación superficie-volumen de la vegetación, más rápido aumenta su temperatura. La humedad del combustible que impide la combustión es denominada humedad de extinción, que es del orden del 24%. Modelo de combustibles. Las consideraciones de los apartados anteriores tienen un objetivo, que es estimar el comportamiento del fuego, planificar acciones preventivas y organizar su extinción. Ahora vamos a ver la versión simplificada de los 13 modelos de Rothermel. El grupo de los pastizales tiene 3 modelos. Modelo 1. Las características del combustible es que el pasto tiene una estructura fina, generalmente con una altura inferior al nivel de la rodilla. Que está todo seco o casi todo muerto. Es prácticamente continuo, con muy poco matorral o arbolado presente, cubriendo menos de un tercio del área. La propagación del incendio está gobernada por los combustibles herbáceos finos, secos o casi secos. El incendio se propagará rápidamente por el pasto seco y materiales agregados. La cantidad del combustible será de 1 a 2 toneladas por hectárea. Modelo 2. Es un pastizal con presencia de matorral o arbolado claro, que cubren más de un tercio de la superficie. La propagación se produce a través de los combustibles herbáceos finos. El fuego es superficial, la hojarasca y ramillas caídos de matorral o arbolado contribuyen a aumentar la intensidad del fuego. La cantidad del combustible es de 5 a 10 toneladas por hectárea. Modelo 3. Este pasto tiene estructura gruesa, es espeso y alto de más de 1 metro de altura. Resulta difícil caminar a través de él. Los campos de cereales sin cosechar es un ejemplo representativo. El elemento propagador es el pasto. Son los fuegos de mayor intensidad dentro del grupo de pastizales. La cantidad de combustible es de 4 a 6 toneladas por hectárea. Pasamos a ver los grupos de matorrales, en el cual engloba 4 modelos. Empezamos por el modelo 4. Es un tipo de matorral o plantación joven muy densa, de unos 2 metros de altura, con continuidad horizontal y vertical del combustible. La propagación del fuego se realiza por las copas de los matorrales, que forman un estrato continuo. Son fuegos rápidos, con grandes llamas. La presencia de material leñoso contribuye a elevar la intensidad del incendio. Modelo 5. Es un matorral denso y verde, pero bajo, con una altura menor de 0,6 metros, con cargas ligeras de hojarasca debajo del mismo. El incendio se mueve a través de los combustibles superficiales, integrados por la hojarasca esparcida por el matorral, pastos y otras herbáceas del sotobosque. Son fuegos no muy intensos, debido a que las cargas de combustible son ligeras, y la mayoría del combustible está vivo. La cantidad de combustible es de 5 a 8 toneladas por hectárea. Modelo 6. Es un matorral más viejo que en el modelo anterior, con altura entre 0,6 a 1,2 metros, pero con especies más inflamables. El incendio se propaga a través del follaje del matorral, que es más inflamable que en el modelo 5. Con vientos flojos, el fuego descenderá al suelo y discurrirá por la hojarasca. Se requieren vientos más fuertes para que avance por la copa del matorral. La cantidad de combustible es de 10 a 15 toneladas por hectárea. Modelo 7. Son matorrales de especies muy inflamables, de 0,5 a 2 metros de altura, situada como sotobosque generalmente bajo coníferas. El incendio se propaga por la superficie del suelo y del estrato de matorral con igual facilidad.
El incendio puede desarrollarse con contenidos más altos de humedad del combustible muerto que en los otros modelos. La cantidad de combustible es de 10 a 15 toneladas por hectárea. Pasamos a ver el grupo de hojarasca bajovolado, en el cual se integran tres modelos. Modelo 8. Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas, formando una capa compacta compuesta por acículas cortas como en las masas de Pinus silvestris, o por hojas planas no muy grandes como en el caso del Fagus sylvaticus. La capa de hojarasca compactada es el agente propagador. Son fuegos superficiales que arden con longitudes pequeñas de llama. La cantidad de combustible es de 10 a 12 toneladas por hectárea. Modelo 9. Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas. Se diferencia del 8 en que forma una capa más esponjosa y con mucho aire interpuesto. Está compuesta por acículas largas de los pinos como el Pinus pinaster o Pinea, o por hojas grandes como la del Quercus pyrenaica o Robur, o también puede incluirse los castaños. El incendio se propaga más rápidamente por la hojarasca superficial que en el modelo 8 y con una longitud mayor. Las concentraciones de materiales leñosos muertos provocarán la inflamación esporádica de algunas copas de los árboles, la creación de focos secundarios e incendios de copas. La cantidad de combustible es de 7 a 9 toneladas por hectárea. Modelo 10. Capa superficial con grandes cantidades de combustible muerto, que incluyen un porcentaje importante de ramas de 7,5 centímetros o más de diámetro, producto de vendavales o de cualquier suceso natural, enfermedades, etc. Los combustibles gruesos están distribuidos sobre el área, su altura total es menor que el nivel de la rodilla. La propagación se produce a través de los combustibles superficiales y del suelo, que arden con mayor intensidad que los otros modelos del bosque. Estos incendios plantean serias dificultades para su control. Se pueden producir focos secundarios, incendios de copas y antorcheos. La cantidad de combustible es de 30 a 35 toneladas por hectárea. Finalizamos Rotemer con el grupo de restos de cortas y operaciones silvícolas, el cual consta de tres modelos. Modelo 11. Son restos ligeros menores a 7,5 centímetros de diámetro, formando una capa poco compacta, de unos 30 centímetros. Los restos provienen de labores de aclareo o cortas parciales. Hay plantas herbáceas rebrotando. La propagación se produce a través de los desechos, pero debe existir hojarasca y materiales finos que ayuden a conducir el fuego. El incendio será muy activo en los desechos y en el material fino. La cantidad de combustible es de 25 a 30 toneladas por hectárea. Modelo 12. Son desechos que cubren totalmente el terreno. La altura media de los restos es de 0,6 metros y no se encuentran excesivamente compactados. Los combustibles vivos, si existen, no afectan al comportamiento del fuego. Los desechos son de menos de 7,5 centímetros de diámetro y son productos de aclareos fuertes y cortas a hecho. La propagación se produce a través de los restos, que conducen el fuego rápidamente y con alta intensidad, siendo capaces de generar pavesas. Cuando el incendio comienza, se propaga de forma continua, hasta encontrar una barrera, cortafuego o un cambio en el tipo de combustible. La cantidad de combustible es de 50 a 80 toneladas por hectárea. Y por último, el modelo 13. Los desechos forman una capa continua, no excesivamente compactada y con una altura media de 1 metro. Está dominada por material de diámetro superior a 7,5 centímetros. Las cortas a hecho o parciales en masas maduras son claros ejemplos de este modelo. El incendio discurre por la capa de desechos, se propaga rápidamente por los combustibles finos y la velocidad disminuye cuando los combustibles gruesos comienzan a arder. Se producen incendios de gran intensidad con generación de pavesas. La cantidad de combustible es de 100 a 150 toneladas por hectárea, pudiendo incluso llegar a 400. Según la gráfica que vemos a continuación, los modelos 1 y 3 de pastos son los más veloces.
El modelo 2 está por debajo dada la presencia de combustibles leñosos, que aumentan la humedad y frenan la acción del viento. Detrás de los modelos 3 y 1 en velocidad se sitúan el 4 y el 7, y como modelos menos veloz tenemos el 8. El modelo de combustible con mayor longitud de llama es el modelo 4, y el que menos longitud de llama tiene es el modelo 8. Estas dos gráficas que acabamos de ver hay que verlas detenidamente, porque siempre suele salir alguna pregunta. Otra clasificación de modelos de combustibles es la SUCO 40. Es menos conocida que la clasificación anterior, por su mayor complejidad de aplicación, aunque se asemeja más a nuestros montes que en la clasificación de Rothermere. Veremos su estructura y si queréis ampliar conocimiento sobre el tema en el temario lo tenéis. Aquí tenemos 6 grupos. El primero de ellos, grupo 1, es predominio completo de pastizal en el comportamiento del fuego. Aquí yo sí que me aprendería que van de P1 a P9. Grupo 2, pastizal con presencia de matorral que afectan al comportamiento del fuego. PM1, PM4. Grupo 3, predominio completo del matorral en el comportamiento del fuego. M1, M9. Grupo 4, predominio de hojarasca con presencia de pastizal o matorral bajo dosel arbolado en el comportamiento del fuego. HPM1 a HPM5. Grupo 5. Predominio de hojarasca con presencia de ramas y restos muertos caídos del dosel arbóreo. Si existe combustible vivo, tiene escaso efecto en el comportamiento del fuego. HR1 a HR9. Y grupo 6, predominio de acumulación de restos más o menos pesados, con presencia de ramas y restos muertos caídos del dosel arbóreo, y o tratamientos servícolas, R1 a R4. Cuantificación del comportamiento de un incendio forestal. Empezamos por la velocidad de propagación, que es la velocidad de avance del frente, flanco o cola. La velocidad de propagación lineal es el avance en una sola dirección y se expresa en metros partido minuto. Se dice que el incendio tiene una velocidad lenta cuando va de 0 a 2 metros partido minuto. Velocidad media de 3 a 10 metros por minuto. Velocidad alta de 11 a 70 metros por minuto. Velocidad extrema mayor de 71 metros por minuto. Para averiguar la velocidad de avance, la fórmula es V igual a distancia recorrida partido de tiempo. O sea, V es igual a velocidad, ¿vale? La velocidad de propagación perimetral nos permite determinar los recursos necesarios. Se mide en metros por minuto o kilómetros hora. La velocidad de propagación areal determina el área afectada o el daño potencial del incendio. La longitud de llama es la máxima distancia entre la base y la punta de la llama. Nos permite conocer cuál es la intensidad de llama. La fórmula para saber la intensidad es igual a 259 por longitud de llama elevado a 2,17. La altura de llama es la altura media de las llamas medidas sobre un eje vertical. Entre otras cosas, se usa para estimar el tamaño de la zona de seguridad necesaria. La intensidad lineal es el limitador real de la capacidad de extinción. Los factores principales que afectan a la intensidad del incendio son carga de combustible, que es la cantidad de combustible disponible, compactación o distribución de los combustibles, el contenido de humedad de los combustibles y la velocidad de propagación y la pendiente. La fórmula para la intensidad lineal es igual a calor de combustión expresado en kilojulios por carga de combustible consumido expresado en toneladas por hectárea por la velocidad de propagación expresado en metros segundo. El resultado es expresado en kilovatios partidos de metros por segundo. Calor por unidad de superficie. Se mide en kilojulios partido metro cuadrado, que depende del combustible y determina la facilidad de ignición y la combustibilidad o velocidad a la que se quema. Dependerá de la humedad del combustible vivo o muerto. Dinamismo de la columna de convección.
Es el grado de desarrollo de la columna de convección. Es un aspecto importante a la hora de seleccionar las tácticas necesarias para el control del incendio. Hay dos ejemplos. 1. Columna bidimensional. Es una columna no bien desarrollada. Se presenta con una propagación previsible y normalmente sin mayores dificultades para ejecutar su supresión. Y 2. La columna tridimensional. La columna convectiva de gran altura, bien desarrollada, de propagación errática e imprevisible. Como ya he dicho en otros vídeos, estas tablas son muy importantes porque siempre suele salir alguna pregunta. Empezamos por el tema del combustible. Combustible, cantidad de combustible. A mayor cantidad de combustible, mayor intensidad de la llama. Tamaño y forma. A mayor relación superficie-volumen, mayor facilidad de combustión. Compactación. A mayor compactación, menor velocidad de propagación. Humedad. A mayor humedad, menor velocidad. Distribución espacial. A mayor continuidad vertical u horizontal, mayor velocidad e intensidad. Referente al tiempo atmosférico. Temperatura ambiente. A mayor humedad relativa, menor velocidad e intensidad. Viento. A mayor velocidad del viento, mayor velocidad de propagación y mayor intensidad. Topografía. Pendiente. A mayor pendiente, mayor velocidad e intensidad. Exposición u orientación. En exposición de solana, mayor velocidad y mayor probabilidad de focos secundarios. Altitud. A mayor altitud, en cotas altas, menor velocidad e intensidad. Relieve. A mayor relieve quebrado, mayor velocidad. Los índices meteorológicos de peligro son números y reflejan anticipadamente la posibilidad de que se produzca un incendio. El estado de la vegetación, o más bien su inflamabilidad, depende de dos clases de factores, intrínsecos y extrínsecos. Vamos a ver los intrínsecos. Tienen una composición de la materia vegetal que lo hace combustible en sí. La especie vegetal, que modifica su inflamabilidad haciéndola más o menos alta. Estado servícola de la masa vegetal, que determina las dimensiones y la cantidad de combustible. Y luego tenemos los factores extrínsecos, que estos ya son pues relieve del terreno y los factores meteorológicos. Índice de peligro de incendios forestales en Canadá. Este índice es conocido como FWI. Se basa en el estado de la vegetación. Se compone de 6 componentes normalizados, 3 que corresponden a códigos de humedad de la vegetación que representan la variación de la humedad de 3 clases de combustibles con diferentes velocidades de desecamiento. Los otros 3 componentes consisten en índices del comportamiento del fuego, que representan la velocidad de propagación, la carga de combustible y la intensidad calórica. La descripción de los componentes del sistema FWI es la siguiente. Código de contenido de humedad en combustible fino, FFMC. Es un índice numérico del contenido de humedad de los materiales finos dispuestos en el estrato superficial o superior de la hojarasca, con un peso aproximado de 2,5 toneladas por hectárea de materia seca. Código de contenido de humedad en la hojarasca DMC. Es un índice numérico del contenido de humedad de la materia vegetal de compactación media a baja en el estrato medio de una capa de materia orgánica no incorporada al suelo mineral, con un peso aproximado de 50 toneladas por hectárea de materia seca. Índice de sequía, DC. Es un índice numérico del contenido de humedad del material ubicado en el extracto de mayor profundidad, adyacente al suelo mineral. Puede alcanzar un peso de 250 toneladas por hectárea. Índice de propagación inicial, ISI. Es un índice numérico de la velocidad de propagación del fuego. Combina los efectos del viento y el FFMC con la velocidad de propagación al margen de las variaciones de la cantidad de combustible. Índice de combustión, BUI. Es un índice numérico
que informa sobre la cantidad de combustible disponible para la combustión. Se determina a base de la combinación de los componentes DMC y DC. Y finalmente obtenemos el índice meteorológico FWI, que es el índice numérico de la intensidad calórica del incendio, resultante de la combinación del ISI y WI. En los apuntes disponéis de este esquema para su mejor comprensión. Sistema de predicción de Campbell. Consiste en la predicción del comportamiento actual y futuro del incendio. Permite determinar posibles puntos críticos donde el comportamiento experimentará un cambio. Permite conocer la situación de la capacidad de extinción. Para realizar este sistema de predicción se recurre a la alineación de fuerzas, en la que debemos conocer la orientación, el viento y la pendiente. Orientación. Define la posición del combustible en la pendiente respecto al Sol y su radiación. Se utilizan las curvas horarias para saber en función del momento del día si nos encontramos en una orientación caliente o fría. La siguiente tabla muestra si nuestro combustible está caliente, o sea, si ha recibido radiación solar o no, dependiendo de la hora que sea. Tener en cuenta que la hora que muestra la tabla es la solar. Para pasar a la hora oficial, en verano debemos sumar 2 y si es invierno 1. Como vemos, a las 9 horas solar, la ladera que tiene más radiación es la del este. A las 13 sería la exposición sur y a las 18 la del oeste. El viento. Actúa como acelerador en la velocidad de propagación del fuego, tanto por su efecto sobre la radiación como en el empuje y oxigenación del fuego, como también en la desecación de los combustibles adyacentes. Pendiente. Favorece el ascenso a velocidad elevada del frente de fuego y poner los materiales combustibles más próximos a la radiación necesaria. Alineación de fuerzas. Cuando los tres factores están a favor, la pendiente, el viento y la orientación, se dice que tiene una alineación plena. Si alguno de los factores no está alineado, sería una alineación media. Si solo uno de ellos está a favor, sería una alineación baja. Y si ninguno de ellos está a favor, sería una alineación nula. En el temario tenéis numerosos ejemplos para que podáis entender mejor esta tabla. Principios básicos de actuación. Ataca el incendio fuera de alineación. Hay que buscar la situación favorable, allí donde ganemos. Apártate del camino de las carreras potenciales. Identificar el potencial de las carreras es encontrar los puntos de inflexión a peor. Hace falta tenerlos claros y evitarlos. Cambia la táctica antes de que el fuego cambie de comportamiento. Hay que actuar con antelación. Y siempre gana en cada incendio. Esto no es un deporte. Puntos críticos. Son puntos de inflexión donde el cambio que se da o se prevé será peor en el comportamiento del fuego. Son los nudos de vaguadas o barrancos. Las vaguadas o barrancos, el posicionamiento en un punto potencial de una nueva carrera, los nudos de crestas en incendios conducidos por el viento. Es llamado punto de inflexión cuando se corresponde con cambios de alineación. El incendio, al llegar a ciertas zonas, cambia de comportamiento al perder o ganar alguna alineación. Ventana de actuación. Cada vez que el incendio llega a un punto de inflexión, se producirá un cambio, a mejor o a peor. El tiempo que tarde frente en llegar a ese lugar y la distancia a recorrer constituyen el margen de maniobra del que pueden disponer algunas unidades para controlar el frente. Por tanto, la ventana de actuación se constituirá a partir de ese margen. El proceso de actuación es el siguiente. Identificar la tipología del incendio determinando el patrón de propagación que seguirá el incendio, de viento, topográfico, convectivo, tormenta. Será necesario identificar el factor dominante de cada sector,
el viento, la pendiente o la orientación. Identificar las potenciales en base a la alineación de fuerzas. Identificar los puntos de cambio de comportamiento del fuego. Esto nos permitirá determinar los puntos críticos y las zonas de cambio a mejor, que determinará las oportunidades de control. Elaborar un pronóstico claro, preferiblemente sobre cartografía. Rastrear las oportunidades de control. Y por último, seleccionar la táctica valorando la ventana de actuación.